días. Buenos días a todos los presentes, autoridades, al catedrático Fernando Villaspín, que luego inaugurará nuestra jornada. Unas jornadas que nacen con la vocación de su propio lema: más transparencia y más democracia. Es una apuesta del Gobierno andaluz en un momento donde queremos recuperar la confianza en lo público. Es un compromiso del presidente Pepe Griñán en su discurso de investidura y es a él a quien cedo la palabra. Gracias a todos los asistentes y también a los conferenciantes con los que vamos a intercambiar experiencias a lo largo de estos 2 días. Gracias a todos. Presidente. Buenos días, autoridades, señoras y señores. Es una satisfacción, ¿no?, darles la bienvenida a estas jornadas con las que abrimos un espacio para el debate informado y responsable sobre una de las cuestiones que más interés despiertan en la actualidad y que tanto importan en la consideración de un sistema político como una democracia avanzada. Con ellas, con estas jornadas, buscamos enriquecer, mediante distintas aportaciones, diferentes reflexiones, el proceso de elaboración de la que ha de ser la Ley de Transparencia de Andalucía. Se trata, en definitiva, de profundizar en una cultura organizativa de la transparencia que además nos permita avanzar en prácticas de buen gobierno, fortalecer la calidad democrática y erradicar e impedir la corrupción. En su obra sobre la paz perpetua, Kant señaló la máxima de que son injustas todas las acciones que se refieren al derecho de otros hombres cuyos principios no soportan ser publicados. No hay que considerar este principio, añadía, como un mero principio ético, sino que hay que tenerlo también como principio jurídico, un principio que adoptaría sus primeras formas en la publicación de las normas como requisito ineludible para luego exigir su cumplimiento. Como se ha dicho en muchas ocasiones, en las dictaduras el poder se hace opaco a los ciudadanos y la privacidad de los ciudadanos se hace transparente al poder, mientras que en una democracia el poder es transparente en su ejercicio y la privacidad ha de ser respetada por el poder. Cierto que este es un principio general que convive con excepciones. Rafael del Águila nos decía que una total transparencia, una completa inexistencia de secretos solo es compatible con una política que se desarrolle en un contexto completamente racional y perfectamente consensual, algo que es siempre más aspiración que realidad. De lo que se trata, como manifiesta la Declaración de Naciones Unidas de diciembre de 2004, es de convertir el derecho de acceso de los ciudadanos a la información que está en el poder de las autoridades públicas en un derecho fundamental. Por tanto, la denegación de información sería un supuesto excepcional previsto en la ley. Vivimos un momento muy complicado. La crisis financiera, que ya comenzó hace 5 años, ha derivado en una crisis económica sin precedentes, pero además y también en una crisis social e institucional que está debilitando nuestro modelo de convivencia. Se ha producido una fractura del lazo entre los representantes y los representados que ha debilitado la confianza de la ciudadanía en la política y en los políticos. Y son muchos los factores que han llevado a esta situación, pero no me parece el menor el que ayer mismo mencionaba el profesor Rubio Llorente cuando en el diario El País, al referirse a las políticas contrarias a sus programas que tuvieron que aplicar tanto Zapatero como Rajoy, escribía: lo realmente estremecedor es que tanto en un caso como en otro el gobernante democrático se vea o se crea obligado a prescindir de la voluntad del pueblo que gobierna, lo que significa, para decirlo en breve, que no puede gobernar de acuerdo con la soberanía nacional, cuyo titular único, como se repite una y otra vez, es el pueblo. Fin de la cita. Fernando Villaspín lo ha llamado la crítica afirmación de lo existente como argumento definitivo. Y recientemente lo hemos vivido en la vida práctica, cuando el presidente Rajoy dijo que no había cumplido sus promesas electorales, pero había cumplido con su deber. Cuando la política se convierte en el territorio de la necesidad, de lo inexorable, la política desaparece. Por lo tanto, no es extraño que los ciudadanos, ante tal fatalidad,
se alejen de la política, de los políticos y de las instituciones que no aciertan a dar respuestas a sus problemas o que no cumplen aquello a lo que se habían comprometido. Suelo repetir mucho la anécdota de Harold Macmillan, cuando ya había dejado de ser premier británico. Le preguntaron por lo más difícil de su mandato y él contestó: los acontecimientos. Es verdad que los acontecimientos te cambian lo que te pretendías hacer, a veces te lo impiden, siempre te lo dificultan, pero eso a donde te ha de llevar es al Parlamento, es a explicar las cosas, a explicar los acontecimientos y a explicar la diferencia que existe entre lo que demandan los acontecimientos y aquello a lo que te habías comprometido. Otro factor nada despreciable de lo que estoy hablando es la corrupción. La corrupción significa la degeneración del cuerpo político o de la forma de gobierno que lo ordena. Conforma comunidades sin política, es decir, tiranías, o políticas sin comunidad, en las que no hay referencias al interés común y prevalece la lucha de grupos de forma generalizada. Son muchísimas las causas de la corrupción. El crecimiento y la modernización económica que produce cambios sociales y culturales que van más deprisa de la previsión normativa, las dobles lealtades a lo público y a lo partidario, la moralidad del beneficio del mercado frente a la moralidad pública, un Estado fuertemente intervencionista o lo contrario, un Estado que resigna sus funciones básicas de luchar contra la desigualdad, las privatizaciones de servicios públicos, la financiación de los partidos políticos, la falta de independencia de los medios de comunicación, la politización de las administraciones públicas, el sistema electoral. Y son también muchos los remedios, tan numerosos y complejos como las causas: el reforzamiento y puesta al día del marco legal, la creación de condiciones políticas que hagan desaparecer los beneficios de los comportamientos corruptos, el incremento de la transparencia tanto en la política como en los políticos, el desarrollo de contrapesos institucionales. Pues bien, en estas circunstancias de las que les hablo, la transparencia ha de ser un buen instrumento para recuperar parte del prestigio y la credibilidad de la política en la medida en que todas las decisiones que afectan a los ciudadanos sean coherentes con la voluntad de estos y en la medida en que esas decisiones sean, además, transparentes. Quiero dejar claro, con todo lo que he dicho, que no considero que la transparencia pueda entenderse exclusivamente como un mero deber de información. Hacerlo así, hacer de la información un fin en sí mismo, sería un error. La transparencia debe ir, además, acompañada del reconocimiento de derechos concretos de participación, porque con un compromiso con la transparencia no solo se pretende evitar abusos del poder, sino además hacer a éste más participativo para recuperar así el sentido más profundo de la política. Y la política es inherente a la vida en sociedad, siempre hay política. Y es precisamente ahora cuando necesitamos más que nunca de la política para redefinir el marco general de convivencia en el que los ciudadanos puedan vivir con seguridad. Es verdad, en este contexto, el Gobierno andaluz históricamente ha hecho una apuesta clara y ha avanzado en muchas áreas. Algunas se las puedo destacar: la obligatoriedad para los altos cargos de la Administración autonómica de declarar sus actividades, bienes e intereses en Internet, desde hace ya 8 años, la regulación de las incompatibilidades de los altos cargos, la obligación de facilitar los datos sobre adjudicaciones de contratos en materia de publicidad institucional, el control o la elección por el Parlamento con mayoría cualificada del director general y el Consejo de Administración de la Radio y Televisión Públicas. Hemos hecho también efectiva la participación de la sociedad en la propia configuración o conformación de las leyes con la creación del escaño 110, que permite, como ustedes saben, promover iniciativas y, además, defenderlas en el Parlamento. Pero queremos dar más pasos y queremos promover, además, en los pasos que demos, un amplio consenso. Unir voluntades y sumar esfuerzos para avanzar por este camino. Hacerlo con el protagonismo de todos, sin distinción, para encontrar los medios con los que afrontar los problemas y rehabilitar
la confianza en lo público y en la política. Pretendemos que el debate se haga sobre la democracia y desde la razón. Lo peor que podría ocurrir es que nos situáramos en el terreno del mero partidismo y nos pusiéramos a discutir o inventar medidas no porque fueran más o menos eficaces, más o menos importantes, sino para hacer más daño al adversario. Este no es un debate para establecer jerarquías morales, es un debate para fortalecer la democracia a la que todos llegamos y en la que todos estamos con los mismos títulos de crédito. Por eso, es en el ámbito de un gran pacto por Andalucía donde queremos enmarcar este debate y con ello la Ley de Transparencia. Una ley que sería un paso más en el desarrollo del derecho del acceso a la información por parte de los ciudadanos y del deber de la Administración de facilitarla. También para que la información se convierta en comunicación. Una comunicación que pueda generar un diálogo entre Administración y ciudadanos. Y algo más de lo que he dicho. La ley tiene que establecer compromisos explícitos de transparencia que han de ponerse en marcha de forma progresiva, tanto en la transparencia personal de los que ocupamos cargos políticos, como la transparencia de los propios partidos políticos. Transparencia en el funcionamiento de las administraciones públicas, transparencia de las cuentas públicas y, por supuesto, también capacidad de lo público para garantizar a los ciudadanos la transparencia en el ámbito de la regulación económica. Ha de ser una ley que sirva para todas las instituciones y administraciones públicas, autonómicas, provinciales y locales, y contribuya a recuperar la confianza de los ciudadanos en la política. Una ley que afecte a los políticos y a la política que hacen los políticos, con reglas de juego idénticas para todos, estableciendo también retribuciones claras y públicas de todos los altos cargos, ejecutivos o parlamentarios, e instaurando también para determinados cargos de relevancia estatutaria lo que tiene que ser un contraste parlamentario que debata con los propios designados o nominados la idoneidad de quien ha de ejercer esos puestos de relevancia estatutaria. Y aquí hay que garantizar el libre ejercicio de la política. La política debe ser una actividad remunerada para que todos los ciudadanos, sin excepción, puedan ejercerla, pero teniendo en cuenta también la importancia de la dedicación exclusiva. Una persona, un cargo. Necesitamos, además, partidos políticos con financiación transparente, de la que deberíamos excluir donaciones que pudieran entrar en colusión con el interés general, y algo fundamental que afecta al núcleo mismo de la responsabilidad política y el contrato que se establece para con los ciudadanos. Los proyectos, los programas electorales deben estar acompañados de una explicación económica, de una memoria económica sobre qué se pretende hacer y con qué medios. Con qué medios pueden hacerse realidad las promesas que se ofrecen a los ciudadanos. Eso también es transparencia. Pero no podemos olvidar que la actual crisis, que nos obliga a enfrentarnos con estos problemas de la acción pública, no se ha producido por un exceso de regulación, por un exceso de actuación pública o por la política, sino exactamente por lo contrario, por el abstencionismo público y por la subordinación de la política a la ley de unos mercados financieros desregulados y sin controles públicos, sin gobernanza, que parece ser que es una regulación, a lo que se oye la gobernanza, parece ser que es una regulación y un gobierno separados del demos. El debate sobre la transparencia no puede recluirse en el ámbito de lo público, aunque estemos aquí fundamentalmente para ello. El debate sobre la transparencia tiene mucho que ver con las democracias avanzadas. Hace tiempo leí a nuestro conferenciante de hoy, Fernando Vallespín, citar a John Donne para decirnos que la gran ironía de la democracia de nuestros días es que se ha convertido en el único sistema de gobierno legítimo justo en el momento en que ya no es posible, porque coincide con una serie de condiciones objetivas que hacen muy difícil, cuando no imposible, atender a sus requerimientos normativos. La democracia tiene mucho que ver con la transparencia de la política, de los políticos y de las administraciones públicas.
pero también, y mucho más, con la seguridad de los ciudadanos y con la capacidad de los poderes públicos de garantizarles esa seguridad, con la confianza de que hay un Estado que les garantiza el cumplimiento de la ley, el Estado de Derecho y, sobre todo, un Estado capaz de evitar los abusos de los poderosos sobre los ciudadanos y cualquier tipo de dominación. Si la política, por muy transparente que sea el sector público, no es capaz de someter el funcionamiento económico a una regulación que impida los abusos y la desigualdad en la resolución de los conflictos, si la política no es capaz de resolver la falta de transparencia con la que han funcionado los mercados financieros, si no es capaz de actuar contra abusos como las preferentes, los derivados y demás productos financieros, si la política no es capaz de hacer que los contratos mantengan el equilibrio de las partes, sean laborales o mercantiles, si la política dificulta el acceso a la justicia por razones económicas, nada de lo que hagamos va a servir para restaurar su propio prestigio. En definitiva, hablamos de dar transparencia a la acción política y de hacer de la política un instrumento útil para una ciudadanía activa y exigente. Nuestro objetivo es, sin duda, un gobierno abierto, pero también un gobierno comprometido con las funciones de legitimación que le son propias. Se trata de poner a disposición de la sociedad andaluza nuevas vías de diálogo para la interacción entre la Administración y el ciudadano, facilitar la participación y garantizar la resolución de los conflictos que se puedan producir entre un ciudadano que aspira a saber y una Administración que tiene la obligación de informar. Informar, consultar y hacer participar a los ciudadanos constituyen los pilares de todo buen gobierno, los medios adecuados de fomentar la apertura y una buena inversión para mejorar la elaboración de las políticas públicas. Asimismo, contribuyen a desarrollar la confianza, el más valioso de los intangibles de la política democrática, lo que fortalece una sociedad civil comprometida e incrementa la calidad de nuestra democracia. No se trata tampoco de hacer imposibles, no se trata de buscar fórmulas mágicas, no se trata de alcanzar la perfección en un mundo imperfecto, se trata simplemente, o nada más y nada menos, que avanzar en democracia, en transparencia, en compromiso ciudadano, buscando el mayor acuerdo posible entre todas las fuerzas representativas de Andalucía. Por eso, me gustaría terminar con otra cita de quien perdimos prematuramente, Rafael del Águila, en un excelente artículo que publicó en 2001 en la revista de libros y que titulaba «De los males políticos», concluía que todas las políticas que han prometido y prometen asegurarnos de manera lógica, perfecta, científica y evidente contra el mal, lo han desencadenado con más fuerza. Las pequeñas políticas, imperfectas, contingentes, inseguras, experimentales, falibles, prudentes y audaces, pueden hacer una mejor labor. Y concluía con Todorov que para luchar contra el mal no es necesario creerse una encarnación del bien. Entre los muchos debates que caben en este debate, tal vez el más importante sea el de recuperar dos cosas: la capacidad de la política de hacerse coincidente con la voluntad de los ciudadanos y la participación de estos en la necesaria recuperación de la política. Algo que, además, recientemente hemos visto expresado en la gran pantalla cuando unos soldados de la Unión le recitaban a Lincoln su propio discurso de Gettysburg: el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Muchas gracias, y quedan inauguradas las jornadas sobre transparencia pública en Andalucía. Más transparencia, más democracia.